Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con la doctora Freda Hernández, quien es neuropediatra y presidenta del grupo Vectrims, Grupo Venezolano para el Estudio y Tratamiento de Esclerosis Múltiple. Freda, muchísimas gracias de nuevo. Esta es una de las tantas. Vamos a hacer una seguidilla de todas tus exposiciones, porque verdad que vale la pena. Freda, la esclerosis múltiple. Este tipo de enfermedad que es progresiva, desgraciadamente, es una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud es bastante común, pero la información hay que reforzarla continuamente, sobre todo aquellas personas que están en el cuidado de estas personas, de estos pacientes que están padeciendo este tipo de enfermedad. Físicamente, biológicamente, Freda, explícanos qué sucede cuando se diagnostica la esclerosis múltiple. Bueno, mira, la esclerosis múltiple es una de las entidades más complejas o de un alto grado de complejidad que tenemos en neurología. Sin embargo, vamos a tratar de explicar en forma sencilla qué es lo que pasa en un paciente con esta condición. Nosotros tenemos un sistema inmunológico, ¿verdad? El sistema inmunológico son esos microorganismos que están encargados de defendernos contra los virus, las bacterias o los gérmenes que hay en el ambiente. Cuando nuestro sistema inmunológico se confunde y nos ataca, produce enfermedades autoinmunes, ¿ok? Es decir, nosotros con nosotros mismos. Es un ejemplo que, por ejemplo, es hablar de la artritis reumatoide, donde el sistema inmunológico se confunde y te ataca las articulaciones y otros órganos. En el caso de la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico se confunde y ataca la sustancia blanca, que así se llama, que se encuentra dentro del sistema nervioso central. ¿Cómo es eso? Existe la unidad anatómica del sistema nervioso, es la neurona. La neurona es una célula que tiene un palito, y ese palito, que se llama dendrita, del cual se van a formar los nervios, está recubierto por una sustancia que se llama mielina. Entonces, cuando los anticuerpos se confunden, atacan esa mielina, la destruyen, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que esos axones ya no logran conducir la información, y entonces el paciente puede tener diferentes tipos de manifestaciones dependiendo de las zonas del sistema nervioso que se hayan comprometido. Es decir, que yo voy a tener una enfermedad que no tiene siempre los mismos síntomas, porque va a depender de la zona afectada. Entonces, a veces es muy difícil de identificarla, a veces juega sucio, le decimos la enfermedad de las 1000 caras, porque se puede expresar de muchas maneras, pero tiene algunos elementos que siempre están en común, que es, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con niños. En los niños se presenta como brote y remisión. Son niños que de repente dejan de caminar 2 días y luego andan como si nada. Entonces siempre que si fue un virus, que quién sabe qué le habrá pasado, que si es malcriado, que si qué sé yo. Y vamos justificando cosas que son raras. Entonces, brote y remisión significa que te dan unos síntomas y luego se te quitan. La pérdida visual transitoria también es un elemento cuando nosotros tenemos el proceso inflamatorio en el nervio óptico, ¿verdad? Entonces podemos tener pérdida visual y cualquier pérdida de la fuerza muscular en algún brazo o pierna. Yo tengo un paciente que tocaba guitarra y en ciertos eventos en el colegio que le tocaba tocar con los compañeros, decía, no, yo quiero tocar, pero mi brazo no quiere. Y lo regañaban, ¿verdad? Porque no lograba, pues, tocar la pieza que le correspondía. Y no le creían que era que no, es que él lo decía como en broma, es un niño, es la forma de decirlo, es que yo quiero tocar, pero el brazo no quiere. Entonces, cuando vemos que un órgano o una extremidad no nos responde, y luego 2-3 días y luego se nos quita, porque tiene que tener ciertas características, el síntoma tiene que durar más de 24 horas, o que se nos duerma una parte del cuerpo, un cachetico, un brazo, una pierna, la cara interna, un muslo, etc. Cuando esas cosas suceden y duran 24 horas o más, entonces nosotros, aunque los síntomas se quiten por completo, nosotros tenemos que pensar que puede estar sucediendo algo desmielinizante, que así se llama, cuando la mielina
se destruye, se desmielinizan zonas y entonces podemos tener expresiones diferentes. El comportamiento de la enfermedad tiene muchas variables y tiene muchas variables relacionadas si eres niño o si eres adulto. Es decir, se comporta en muchas cosas en común y en otras cosas bastante diferentes, como todo lo de pediatría. Ahora, ¿no tiene entonces alguna referencia en cuanto a las edades? Por ejemplo, siempre hay ciertas patologías, ¿sí? ¿A partir de qué edad, por ejemplo, se presenta? Es una entidad característicamente de las edades tempranas, adultas tempranas. Es decir, es una enfermedad que lamentablemente además te ataca en tu época productiva, entre los 20 y 40 años. Ese es el promedio alto. Es muchísimo más frecuente en el sexo femenino. ¿Okay? Entonces, más frecuentes son las mujeres con esclerosis múltiple que los hombres con esclerosis múltiple. Y por muchísimos años se consideró una enfermedad solamente de competencia de la edad adulta, ¿ok? Pero desde 1980 para acá, que se identificaron los primeros casos en niños, pues han venido habiendo publicaciones de casos y en el 2006 se reúne el Grupo Internacional de Trabajo de Esclerosis Múltiple en niños, todas las autoridades que han estado viendo pacientes pediátricos, y lanzan la primera publicación formal en la revista Neurology del 2007, un suplemento aparte solo para esclerosis múltiple pediátrica y los desórdenes relacionados, ¿okay? Que hay varios que se parecen y no son. Entonces, a partir de ese momento para acá, vamos a decir que de una forma joven, se le está dando como que la posición o el lugar que merece la atención del médico en la esclerosis múltiple en el niño. ¿Por qué deberíamos nosotros tener, no estoy diciendo que más o que menos, simplemente entender que, como si tú bien dijiste, es una enfermedad progresiva y una enfermedad, se dice que la esclerosis múltiple no duerme, es decir, todo el tiempo está en actividad destruyendo zonas en el cerebro. Si eso es así y yo identifico o puedo identificar su inicio en la edad temprana y colocar tratamiento, pues entonces, por supuesto, debería la lógica decirte que podemos estar como deteniendo el progreso del deterioro de ese sistema nervioso. Entonces es como bien interesante. Se dice que se sabe a ciencia cierta que el 2.5%, que suena que no fuera mucho, pero es bastante, el 2.5% de los pacientes adultos que se les ha diagnosticado una esclerosis múltiple, cuando se realiza el interrogatorio exhaustivo, conseguimos algún elemento en la infancia, ¿ok? Y entendemos que el problema había empezado en la infancia y no se había identificado. Hay una paciente que yo recuerdo mucho en una actividad que hicimos para pacientes, que es una joven adulta que estaba en silla de ruedas y que se levantó levantó la mano y hizo una pregunta contando su experiencia, que cuando ella era pequeña le habían hospitalizado 2 veces porque dejaba de caminar, ¿ok? Y entonces que si traumatólogo, que si era que estaba muy gordita, que la pusieron a dieta, pero nadie pensaba, porque como te decía, eran diagnósticos que no eran manejados ni planteados en la edad pediátrica. Entonces, si nosotros logramos con esta información que estamos, o con esta entrevista que estamos haciendo, llegar a la gente y que acepte, o que en algún momento piense que tiene que consultar a un facultativo preparado, si el niño tuvo algo que no tuvo explicación. Si yo tengo un niño que ha tenido cualquier síntoma neurológico que no le puedo dar una explicación concreta, ese es un paciente que debe entrar en sospecha para esto. ¿Cómo es eso? Bueno, yo tengo un niñito que, como esta señora, dejó de caminar 2 días y luego caminó y no pasó nada. O yo tengo un niñito que dijo no veo y de repente se le quitó y no pasó nada. O un paciente que dice se me duerme este brazo, no puedo levantarlo, como el niño que no podía tocar la guitarra, ¿verdad? Hay que estudiarlo, no puedes hacer, o que se va de lado, que camina raro, que arrastra una pierna. Hay un paciente que lo llevaron a la consulta porque el traumatólogo fue muy bueno, un buen traumatólogo. Se lo llevaron a un traumatólogo porque estaba jugando básquet y al otro día arrastraba una pierna. Entonces, obviamente, vas a pensar que fue por la actividad física del día anterior. Y fueron a consulta con un traumatólogo. El traumatólogo le dijo, no, sube aquí el piso tal y busca a la doctora Hernández. Así que, porque esto no es traumatología, esto es neurológico.
Afortunadamente, algunos pacientes tienen una orientación adecuada, pero desafortunadamente la mayoría no. Entonces, como te repito, en el niño se presenta en forma de brote y remisión, o sea, se te va a quitar y vas a estar otra vez un pocotón de años sin síntomas, pero un pocotón de años donde la actividad desminimizante va a ir progresando, continua sigue sucediendo. y va a ir degenerando, desgraciadamente. Ahora, Freda, Degenerando. en el niño no hay edad, puede aparecer en cualquier edad. ¿No tienes estadísticas de algunas edades? No. En el niño es un territorio que ha sido bastante discutido y lo que se acepta actualmente, nosotros nos habían puesto un tope de edad, ¿ok? El tope de edad se había mantenido para los 10 años hacia adelante, ¿ok? Porque antes se decía que de 18 años en adelante se podía considerar el diagnóstico. Luego, la evidencia de los casos hace que se acepte de los 10 años para arriba. Pero actualmente no hay límite inferior de edad. No hay. Es decir, a cualquier edad yo puedo tener. Lo que pasa es que yo puedo tener una primera manifestación de una enfermedad desmelinizante. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, lo que le pase al niño, ¿ok? Donde yo haga una imagen, porque este diagnóstico depende del apoyo de la resonancia magnética cerebral, no de tomografías y radiografías, de la resonancia magnética cerebral. Entonces, cuando yo les decía que no se egresa o no se envía para la casa ningún niño que no haya sido estudiado por completo y que no tenga una resonancia, para buscar que cuando esto sucede en la neurona y está desmielinizando, entonces produce en las imágenes de resonancia unas placas blancas, ¿okay? Que nosotros, con ciertas características morfológicas y anatómicas, en la expresión radiológica me refiero, y entonces nosotros podemos ir sospechando la posibilidad de la presencia de una de estas enfermedades que esté iniciando en edades tempranas. Y entonces lo que tenemos que hacer es el seguimiento clínico y radiológico. Un paciente que no soltamos, un paciente que le explicamos a los padres, es un paciente que debe hacerse imágenes subsecuentes, porque si no tiene eso, pues no debería haber una progresión en las lesiones y las imágenes pues tienen que resolver, ¿ok? O quedarse así. Pero si vemos en la imagen siguiente más compromiso, en la imagen siguiente más compromiso y va completando, porque hay unos criterios muy bien establecidos para la parte de las imágenes radiológicos y va completando los criterios radiológicos para esclerosis múltiple, entonces independientemente de si tiene 3 años o 5 u 8, pues nosotros tenemos que aceptar el diagnóstico y dar el abordaje del tratamiento, que actualmente, a Dios gracias, hay muchísimo interés en esta enfermedad y cada día salen más oportunidades de tratamiento para los pacientes. El tratamiento no es curativo hasta ahora. Ok, Freda, ya vamos a llegar al tratamiento. Factores de riesgo, ¿eso es algo que es genético? ¿Eso es algo que aparece por infortunios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede suceder para que aparezca este tipo de diagnóstico, Freda? Mira, los factores genéticos se han estudiado mucho. Es indiscutible que tenemos familias donde hay varios casos. Sin embargo, no quisiera sembrar una alarma de que si tienes un familiar con esclerosis múltiple, tú vas a tener o tienes más posibilidades de tener esclerosis múltiple. Pero hay algunos elementos comunes en estos pacientes que nos ha permitido estudiar desde el punto de vista genético y se ha hecho como intentar hacer una red en la familia para poder identificar si hay la conclusión de la respuesta es que sí y no. Hay algunos factores hereditarios, pero tienen mucho más peso los factores geográficos. Hay zonas donde es mucho más frecuente que en otras. Hay por eso se le da mucho valor a los estudios epidemiológicos. ¿Qué significa eso? Los estudios de zona. ¿Qué tanta esclerosis múltiple hay, por ejemplo, en Venezuela? ¿Qué tanta esclerosis múltiple hay en Italia? En Europa y en Estados Unidos, por las latitudes, es más frecuente la esclerosis múltiple que en los países por debajo del Ecuador. Sin embargo, insisto, hay zonas geográficas de muchísimo mayor incidencia, número de pacientes. Ok. Y la genética, yo creo que la genética está metida en todo. O sea, es la epigenética, prácticamente epigenéticamente, la epigenética, factores ambientales, los mismos genes, todo está ahí llevado de la mano. Sí, pero lo geográfico marca una pauta.
Una pauta. De hecho, en España ha habido muchos estudios al respecto, muchas investigaciones. Un equipo interdisciplinario se necesita, ¿no? Mira, España es como una cuna de estudio de esto. En España se encuentran los médicos radiólogos del grupo Magnins, que significa lo de la resonancia magnética, ¿verdad? Para el estudio de la esclerosis múltiple. Ellos son los que marcan las pautas y los criterios porque son los super especialistas en esto desde el punto de vista de imágenes. España tiene centros para esclerosis múltiple. España es uno de las... Nosotros tenemos como en medicina como varias áreas de acción con relación a las entidades. Entonces, para esclerosis múltiple, España y Francia y Europa, o sea, Europa y específicamente de Europa en España marcan una pauta importante porque ellos tienen el grupo de trabajo de radiología, que son los que tienen más publicaciones y los que de verdad marcan el sendero a seguir. Esta es una entidad donde frecuentemente cada 2 años o cada 3 salen actualizaciones. Hay tantas cosas nuevas, ¿verdad? Que cada 2 años más o menos sale revisión 2017 de los criterios 2015, revisión 2019 de los criterios 2017, y así vamos entonces todos funcionando en una misma nomenclatura, entendiendo la entidad desde el punto de vista de los criterios se van modificando en base a lo que va apareciendo y lo que vamos estadísticamente demostrando. Entonces es una entidad muy dinámica donde nosotros tenemos muchísima información. Tú abres la web y consigues artículos que no te da tiempo de revisar todo lo que hay, y por eso es importante que nosotros nos mantengamos cercanos o pegados a los criterios que se van estableciendo por los grupos de trabajo que son los que marcan la pauta. El grupo que tú lideras, Freda, donde hacen el diagnóstico, estrategias y tratamientos, sobre todo para mejorar la calidad de vida. Partiendo de la información que tú has dicho, en España, en los últimos avances, lo más reciente, de pronto ayer apareció otro, pero lo más reciente es la inyección vamos a decirlo, la palabra inyección, pues es la cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Tratamiento con glóbulos blancos para mejorar ese sistema inmune, Freda, con una opción. No, fíjate bien, por muchísimos años, son 2 preguntas. Uno, con relación al grupo de trabajo, el grupo Vectrins significa Grupo de Trabajo de Esclerosis Múltiple Venezolano, ¿ok? Estamos organizados, el grupo ECTRIMS, por ejemplo, ECTRIMS es el grupo europeo, ¿ok? El grupo LACTRIMS es el grupo latinoamericano, el grupo ACTRIMS es el grupo americano. ¿Okay? Entonces, en el grupo LACTRIMS estamos divididos por países, obviamente, de manera que cada país aporta la información sobre sus pacientes y podemos entonces tener referencia de estudios epidemiológicos, cómo se comporta la enfermedad en nuestro medio, qué podemos hacer por nuestros pacientes, y nos apoyamos y nos ayudamos. Y estar conectados con seguir perteneciendo cada vez a grupos más grandes. Por ejemplo, el grupo LACTRIMS latinoamericano pertenece al grupo ACTRIMS, que es el grupo completo de América. Y entonces Venezuela pertenece al LACTRIMS y al ACTRIMS. Pero los países europeos están organizados y, por ejemplo, tenemos eventos, congresos, que es el congreso, el ECTRIMS, que es cada 2 años, porque es el congreso de solo esclerosis múltiple, que se da cada 2 años, donde los especialistas de todo el mundo acuden a Europa. Acudimos a Europa para estar al día con esta entidad. En Venezuela estamos organizados, eso incluye también el manejo de los productos, de los medicamentos, porque son medicamentos de alto costo y es difícil. Y de por vida, ¿no? El control de ellos. Actualmente yo de verdad no quisiera hablar de la situación política, económica relacionada con los medicamentos, porque tendría que hablar mal de muchas cosas, y a pesar de que nosotros fuimos el país piloto con relación a lo bien que se hacía todo en este país con relación al aporte aquí no había ningún paciente con esclerosis múltiple que no tuviera su tratamiento, ¿ok? Y asignado por el gobierno, porque son medicamentos de alto costo que es muy difícil que una familia normal lo pueda suplir. Pero lamentablemente nuestros pacientes están desprovistos, han tenido que irse a otros países para poder tener acceso a la medicación. Pero paremos allí con relación a eso, y quería comentarte, cuando hablas de las inyecciones, que bueno, por muchos años las únicas alternativas eran inyectadas. Sin embargo, de unos años para acá ya hay otros, o sea, hay avances,
y hay productos que han podido consolidarse en forma de tabletas o cápsulas, y por supuesto la vía oral es mucho más fácil, sí, agresiva, intramuscular o subcutánea. Sin embargo, de productos que se inyectaban todos los días, pasamos a productos que se inyectaban una vez al mes, y bueno, estoy segura que no todos los pacientes son... esto tiene una complejidad interesante donde no todos los medicamentos sirven para el mismo tipo de esclerosis múltiple. Entonces, yo te puedo decir, ay no, yo quiero que me ponga la pastilla que le puso a fulano. No puedo, porque no corresponde el grupo de esclerosis múltiple donde te encuentra un paciente, no es susceptible al tratamiento por vía oral, le toca o le corresponde el tratamiento intramuscular o subcutáneo. Entonces, las alternativas de tratamiento las hay para los varios tipos de esclerosis múltiple y la evolución que pueda tener un paciente, porque en algunos pacientes es bastante más agresivo y en otros pacientes, a pesar de que es una enfermedad progresiva y siempre va a suceder en algún grado menor o mayor un deterioro, pues un paciente que puede comportarse de una forma más benigna que otros y entonces tener una indicación de un tratamiento diferente a otros. Por otro lado, a veces colocamos tratamiento y sabemos por el seguimiento de las resonancias que la enfermedad está detenida, ¿ok? Sin embargo, a veces vemos por resonancia que a pesar de que está haciendo tratamiento, la enfermedad está siendo muy agresiva y entonces tenemos que pasar de un tratamiento a otro. Y bueno, como te decía, es una de las entidades que nos da más dolores de cabeza porque su comportamiento es bastante complejo. No tiene una sola forma de comportarse, una misma respuesta a medicamentos. Cada paciente termina siendo un mundo aparte, cada paciente amerita un trabajo o una discusión en equipo. Eso también es bien importante, de las funciones que tiene el grupo Vectrems, es la discusión de los pacientes. Nosotros hemos acordado que no podemos hablar de esclerosis múltiple en un paciente porque un solo neurólogo piense que tiene esclerosis múltiple. Nosotros responsablemente nos reuníamos, y digo nos reuníamos porque ahora lo seguimos haciendo, pero no como no tenemos los medicamentos aquí en el país, entonces las reuniones de nosotros, que eran con ciertas fechas exactas para aprobar o desaprobar ciertos tratamientos, pues ya no se estaban dando. Pero las reuniones académicas con relación a si el paciente tiene o no tiene esclerosis múltiple, que era lo que te quería comentar, sí las estamos haciendo. ¿Qué significa? Que si yo pienso que un paciente tiene esclerosis múltiple, yo elaboro mi informe y le establezco pues todos los estudios que tiene que tener el paciente y lo discuto con uno o dos o más neurólogos que tengan los conocimientos necesarios, avalados para trabajar con este tipo de pacientes. Y si varios de nosotros estamos de acuerdo con que se trata de esclerosis múltiple, entonces el paciente queda con una esclerosis múltiple como aprobado por el grupo, no en forma individual. Para que las personas entiendan la responsabilidad que significa dar estos diagnósticos, no es algo tan sencillo. Hay veces que hay pacientes que no hay mucho que discutir, están las cosas muy claras, vemos aquí, vemos la clínica, vemos la resonancia y bueno, no hay mucho que discutir. Pero hay otros pacientes, como les repito, les decimos las enfermedades de las 1000 caras, puede parecer una esclerosis múltiple, ser otra cosa. Hay muchos diagnósticos que tenemos que excluir y por eso, y sobre todo y más aún en niños, nosotros tenemos que hablar de esclerosis múltiple cuando no exista ninguna otra entidad a la cual yo pueda achacarle los síntomas que está teniendo el paciente. Es decir, tengo el trabajo de excluir una cantidad de entidades antes de hacer el diagnóstico de esclerosis. Y eso le da, por supuesto, una complejidad al proceso. Sin embargo, cada día identificamos más pacientes porque cada día sabemos un poco más de la entidad y lo que nos ayuda mucho es el establecimiento de los criterios, tanto clínicos como radiológicos, que ya te dije que desde hace 20 años para acá, para pediatría, nosotros estamos como mucho más claros de cuáles son los lineamientos, y en adultos que siempre van adelante con relación, como la enfermedad, vamos a decir, es más vieja, porque estuvo identificada muchísimo antes en el adulto, entonces generalmente la pauta del adulto es probada o es aplicada a los niños, entonces vamos modificando y entendiendo las diferencias por edad, que es básicamente lo que es la misma enfermedad, pero en dos momentos de la vida diferentes. Freda, si ya es un equipo evidentemente interdisciplinario, porque es de manera responsable que se debería hacer este tipo tratar este tipo de enfermedad,
La parte de inmunología no ha descubierto qué se le pudiera hacer a ese sistema inmune para afrontar esa reactividad negativa, ¿no? En cuanto a la mielina, Freda. ¿Qué han dicho las juntas? Cuando yo te digo que actualmente hay, o sea, tanto interés en esta, todavía, a pesar de que sabemos qué es lo que pasa, ¿okay? Lo único que se ha logrado, no es que diga lo único, se ha logrado mucho, pero lo que se ha logrado con relación al tratamiento es lo que llamamos nosotros inmunomoduladores. Es decir, imagínate una barrera que detiene el ataque de los anticuerpos a la neurona, pero no hemos podido conseguir, lamentablemente, el tratamiento curativo. Es decir, si yo coloco esta barrera para que el anticuerpo no dañe la neurona, si la barrera la quito, pues el proceso sigue. Claro. ¿Okay? La barrera es el medicamento, por eso llamamos inmunomoduladores, productos que tratan que la agresión sea menor o la agresión no se dé. Entonces, cuando hablamos de inmunomoduladores, hablamos de la posibilidad de detener un poco o lo más que se pueda el curso de la enfermedad, que como tú bien dijiste, es una enfermedad degenerativa y progresiva. No duerme, la esclerosis múltiple no duerme. Entonces no tenemos tratamiento curativo y no es que no se haya intentado desde el punto de vista inmunológico, es desde el punto de vista inmunológico, por ser una enfermedad autoinmune, que se han hecho todos los intentos y que se siguen haciendo. Hay miles de estudios en este momento montados con relación a eso y por eso es que han salido tantos productos, tantas alternativas que hace unos años, y no te diría que muchos, hace unos 15 años los pacientes no tenían tantas alternativas como ahora. Ahora hay muchas alternativas de tratamiento, pero insisto, no, aún no son tratamientos curativos. Ahora, el tratamiento entonces sería, dependiendo del paciente, el tipo de esclerosis, vía oral, sí. ¿Ok? O dependiendo del estado, ¿no? El estatus que tenga el paciente. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Siempre es vía oral o intramuscular? Hasta ahora. No. El paciente siempre quiere vía oral, pero para todos no puede ser el vía oral, porque lo que estaba tratando de explicar es que nosotros identificamos al paciente, la edad del paciente, el tipo de esclerosis múltiple que tiene, que hay varios tipos. Y dependiendo del tipo de esclerosis múltiple, decidimos iniciar una medicación. Cuando se inicia la medicación, si con esa medicación al paciente le va bien, es decir, se le coloca una medicación que es inyectada, es subcutánea, es cada N días, y el paciente le va perfecto, es muy difícil que un médico que sepa manejar esta entidad se lo vaya a cambiar. ¿Okay? Entonces, cuando aparece el medicamento por vía oral, la pastilla, pues obviamente todos los pacientes se quieren cambiar a la pastilla, pero no es para todo tipo de pacientes. Tiene unas indicaciones muy precisas. Entonces, cada vez hay el intento, sin duda, de lograr la función de los productos, poderlas encapsular en un medicamento por vía oral. Entonces sale el otro producto en vía oral para otro tipo de esclerosis. Entonces, cuando nosotros, por supuesto, seguiremos intentando en el tiempo, pues consolidar los medicamentos a vía oral. Por lo que te decía, antes era diario que tenían que inyectarse. Luego, una vez al mes, luego sale la pastilla, ahora hay otras por vía oral. Entonces estamos viendo que sin duda el interés general es por facilitarle al paciente la aplicación la administración del medicamento. Obviamente algunos podrán ser por vía oral y otros seguirán siendo por vía parenteral, o sea, inyectados, pero siempre en el beneficio o la intención del beneficio de detener la enfermedad, por la vía que sea. La investigación de ustedes va directamente proporcional al progreso de la enfermedad. Va progresando la enfermedad y ustedes van entrando en la investigación constante para actualizarse en cuanto al tratamiento más óptimo, ¿no? Si se quiere. Sí, más o menos esa es la idea. Y cuando nosotros estratificamos por países, de verdad que también parte del trabajo que se hace es tener registrado todos los pacientes de nuestro país, de la zona donde provienen, el tipo de esclerosis múltiple que tenemos, las edades en las que se presenta, para poder hacer los estudios epidemiológicos. Fíjate que en Venezuela, que te comentaba que fuimos país piloto por muchos años en Latinoamérica, en
encontramos que los números, se dice que en Latinoamérica es menor, pero tal vez es que no se diagnosticaban correctamente. Entonces nosotros encontramos en nuestra base de datos que estadísticamente nosotros nos semejamos, nuestras cifras se semejan a las cifras mundiales, a las cifras de Europa, a las cifras de América del Norte. Entonces, lo que estábamos teniendo es un subregistro en los Países Bajos, porque como es un diagnóstico que también depende de estudios de imágenes costosos y de estudios de imágenes sofisticados, no cualquier pueblo tiene un resonador. Y sin resonancia magnética cerebral no podemos asegurar el diagnóstico porque lo necesitamos como parte de criterio. Entonces eso le da como que la dificultad, vamos a decir así, al diagnóstico correcto. Pero en Venezuela tenemos números de número de casos igualito que pueden tener en otras latitudes. Vamos correctamente identificados y totalmente estudiados. Vamos a hablar de una realidad que no es bonita decirla, pero es una realidad. En cuanto a los escenarios donde se toma a tiempo el tratamiento, el pronóstico de vida, Freda, y sobre todo la calidad, ¿no? No es lo mismo llegar a tiempo que llegar tarde. ¿Cuál es la diferencia? Esa gran diferencia, ¿cuál es, Freda? Mira, cuando nosotros hablamos esta es una de las cosas más interesantes de esta entidad. En ningún paciente, cuando nosotros instalamos tratamiento, en ningún paciente nosotros le podemos decir va a pasar esto o va a pasar aquello. Hay pacientes, como te digo, que nosotros instalamos tratamiento y tienen un curso bastante benigno, pero hay pacientes que a pesar de haberle colocado tratamiento correcto, la agresividad de la entidad en esa persona es mucha y el curso de la enfermedad es más agresiva. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, fíjate bien que las palabras te van a decir más o menos la evolución. Cuando hablamos en pediatría con el paciente joven, menor de 18 años, generalmente tienen una forma de presentación brote-remisión. Es decir, me dan cosas, se me quitan, me dan cosas, se me quitan. Pero en esos brotes y remisiones yo puedo ir quedando con secuelas. Es decir, después de la última vez que me dio lo de la pierna, ya no la puedo usar igual, ¿okay? Ya no tengo la misma fuerza o ya no puedo subir esa escalera rápido. Vas quedando con secuelas, ¿sí? Por eso nosotros cuando hacemos el seguimiento del paciente utilizamos unas escalas para ver el grado de discapacidad que puede estar dejando la enfermedad. Ahora, en cualquier momento, ese paciente que estaba funcionando dentro de lo que cabe bien, que le daba un episodio, se le quitaba y volvía, de repente empieza a empeorar, un empeoramiento que no detiene, y entonces tenemos que estar identificando que está cambiando su forma de presentación de una de brote-remisión a una progresiva. Entonces, progresiva continua, que llamamos secundaria progresiva. Esa es mucho más agresiva, entonces a esos pacientes nosotros tenemos que cambiar el tratamiento. Por eso te decía, el tratamiento no es igual para todos los tipos de esclerosis, el tratamiento no es igual para todos los pacientes, el tratamiento no es por la edad, el tratamiento es por el tipo de presentación. Y por otro lado, todo esto que te estoy comentando va unido al seguimiento por imágenes que tenemos que hacerle en forma continua a ese paciente. Cada vez que le pasa algo o cada vez que le da algo, nosotros tenemos que hacer una imagen para tratar de entender lo que está sucediendo. Y además, predecir a veces, porque puedo tener un paciente que está bien, se ha manejado muy bien con el tratamiento, pero como le tengo que hacer los seguimientos por imágenes, me estoy dando cuenta que no se ha expresado aún lo agresivo que está haciendo la entidad y yo tengo que, darme cuenta de eso por las imágenes y cambiar el tratamiento o darle alguna alternativa diferente de tratamiento, aunque el paciente a veces no exprese completamente todo lo que está sucediendo. Por eso te digo, esto es una entidad que tiene demasiadas... Un monitoreo intenso. Un monitoreo intenso. El paciente debe estar monitoreado. Ese es el éxito del paciente con esclerosis. Debe ser controlado
clínicamente y con imágenes, aunque el paciente esté en buenas condiciones, esté asintomático. Por eso nosotros trabajamos mucho con las actividades del paciente, las charlas, la información. Esa es parte de también la función del grupo Vectrim, y que en cada zona del país nosotros intentamos que los grupos de pacientes tengan periódicamente actividades comunes donde ellos se conozcan, compartan pues lo que les sucede, y nosotros fungir como parte de apoyo, orientarlos, ayudarlos en este tipo de actividades que realmente terminan siendo bien gratificantes, tanto para el paciente como para nosotros, porque mientras ellos más adheridos estén a su médico y más adheridos estén a la medicación, pues mejor pronóstico en el tiempo van a tener, porque no todo, tú hablaste de muerte, y mira, no es una enfermedad, bueno, obvio, todo el mundo se va a morir, ¿no? Pero me refiero que no es una enfermedad de la que nosotros sabemos del curso mortal, no, pero sí es una enfermedad de curso discapacitante. Entonces, cuando hablaste de calidad de vida, es con eso en particular que nosotros trabajamos, es decir, tratar de detener lo más posible la entidad para ofrecerle al paciente una mejor calidad de vida en el tiempo. Sin embargo, hay estudios. Grupos de apoyo. Grupos de apoyo, sí, que incluyan no solamente el apoyo de sus médicos, sino de los fisiatras, de los psicólogos, de todo el multidisciplinario equipo que tiene que tener un paciente con estas características, porque no es nada más colocarse el tratamiento, es entender la enfermedad, es la pareja. Imagínate una persona de 30, 40 años que está en pleno momento de su vida productiva, con niños pequeños, con un trabajo, sabes, que en ese momento que las cosas están como madurando, y tener un frenazo de este tipo con una pareja joven, con una pareja que tiene otras perspectivas, entonces nosotros tenemos que darle apoyo no solamente al paciente, sino al grupo familiar, que tiene que entender la entidad y tiene que apoyar, o debería pues, apoyar a su familia en ese momento, que no es fácil. Freda, como medida preventiva, el ingerir mielina a través de los alimentos, ¿es algo que se pudiera prever en cierto punto o necesariamente está el sistema inmune allí combatiendo? Va a depender del sistema inmune. Mira, Berta, se han intentado tantas cosas, pero no, ojalá tuviéramos mielina tomada, ojalá, eso no existe. O sea, la mielina es una sustancia, todo el mundo nace, cuando el bebé nace con las fibras amielínicas, es decir, todavía no están recubiertas. La mielina es una sustancia que se forma con nuestros mismos alimentos, en la medida que nosotros se forma con el material, la materia prima es como complejo B, ¿okay? Como mucha vitamina B. Entonces la mielina del bebé, nosotros la podemos estimular un poco, la mielinización, ofreciéndole al paciente aportes por vía oral de complejo B. Sin embargo, cuando hablamos de estamos hablando de un proceso natural, claro, que tiene que dar en todo el mundo. Cuando nosotros, fíjense, como les dije que la mielina es lo que recubre la fibra del nervio, en la medida que la fibra se va revistiendo de la mielina, el bebé va adquiriendo capacidades motoras. Por eso yo te decía, lo de los bebés viene genéticamente predeterminado. A los 6 meses se tiene que sentar, a los 7 meses anda gateando, a los 10 meses se para y al año camina. Eso es en los hijos tuyos, en los de ella, en los de ella. Ay, pero es que el de fulanita caminó a los 2 años. Bueno, ese tuvo algún problema desde el punto de vista del proceso neurológico de su desarrollo. Cuando nosotros vemos que en algún caso un paciente viene demorado desde el punto de vista motor, o sea, no va adquiriendo sus capacidades en el momento que le corresponde, entonces le podemos dar un poco de soporte. Lo hacemos, no es empírico, hay trabajos que aseguran que el aporte de estos complementos vitamínicos aceleran un poco el proceso que de forma natural se tiene que dar. Ok. Entonces sí, en ese momento desde ese punto de vista. Pero cuando hablamos de enfermedad como tal, es decir, en una entidad donde tu sistema inmunológico está atacando y está dañando, yo te puedo dar... No hay nada que hacer. Sí. Pero si comprendemos la fisiopatología, que es unos anticuerpos que están dañando allí, pues no gano nada yo
con Claro, ofrecerte. paliativos, serían paliativos. Ojalá llegáramos a concretar poder administrar la mielina de alguna manera. La mielina ya destruida. Ok, Pero los no. cuidadores, Freda, tenemos esas realidades. Los cuidadores, ¿crees tú que es obligatorio a que los cuidadores estén totalmente informados a la hora de tratar a una persona que padezca este tipo de enfermedad? Porque no es lo mismo tener a cualquier persona, es una enfermedad que es bastante compleja y si no hay conciencia, pienso que de una manera irresponsable podamos actuar a la hora de dejar a esta persona con cualquier, valga la redundancia, persona. Están en el derecho de informarse. Freda, ¿qué hacemos con esas personas, con esos familiares? Mira, eso es una pregunta bien difícil porque sin duda cuando nosotros tenemos un individuo enfermo en una familia, de una forma u otra, absolutamente todos estamos afectados. Y es lo que llamamos en familias enfermas. Es decir, yo tengo un paciente que con esta entidad termina teniendo discapacidades físicas, pues obviamente va a necesitar un cuidador de apoyo que lo ayude para sus actividades diarias. De ser esto así, es demasiado importante el compromiso de la familia desde el punto de vista emocional también. O sea, tú me estás hablando de un cuidador puede ser una persona que yo contrato, una enfermera claro. O algo para que ayude al señor o a la señora que está en silla de ruedas o que no se puede levantar o que no puede hacer ciertas actividades a que cumpla con sus actividades físicas. Pero un cuidador también puede ser su esposa, ¿verdad? Su hermana, pero esto es desgastante. Entonces esa esposa, ese hermano tiene que tener o debería tener un apoyo psicológico, un buen psiquiatra. Por eso es que estas unidades de apoyo incluyen el trabajo del psicólogo y el trabajo del psiquiatra en estos grupos familiares, porque no es fácil cuando hablamos de los pacientes que tienen una discapacidad o tienen un deterioro tan importante que incluya la dependencia, o sea, el paciente que depende del apoyo, de la ayuda de los familiares. Entonces es complicado, No hay una sola línea, pero sin duda, en muchos casos necesitan cuidado. Y eso dificulta un poco más pues, el curso del buen manejo del asunto. Freda, en Venezuela, ¿dónde se encuentra el grupo de apoyo? ¿Puedes dar alguna información, alguna dirección para las personas que estén escuchando? Mira, en Venezuela, en Caracas, que es la capital de nuestro país, se encuentra en el Hospital Domingo Luciani la unidad de esclerosis múltiple. La unidad para esclerosis múltiple está en el Domingo Luciani. Por muchos años, dirigida por un médico que ha sido pionero acá en nuestro país, que es el doctor Arnoldo Soto, y en este momento ya no está en el hospital, pero allí sigue estando la unidad. En Maracaibo, en el hospital universitario, está una doctora que es la doctora Mayra Molina, la doctora Ivy Soto, y estoy yo para la parte de los niños. En Barquisimeto, así por cada zona, no por cada estado, por cada zona. Por cada zona de nuestro país tenemos un hospital que comanda, que dirige, que coordina y que apoya a estos pacientes y le da las directrices necesarias de lo que haya que hacer. Y nos comunicamos entre nosotros continuamente y, como te decía, discutimos los casos y le damos las alternativas que puedan tener y la información que necesiten para poderlos apoyar. Como te repito, no todos necesitan un cuidador, no todos necesitan no todos tienen un nivel de complejidad o de discapacidad que implique un cuidador. ¿Okay? Hay muchos que están haciendo sus vidas normales, entendiendo sus limitaciones y apoyados en ese sentido. ¿Qué tantas cosas puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué no me conviene? Por lo menos en los climas tropicales tienen que cargar siempre un termo, tienen que estar hidratados porque el calor es un enemigo. Entonces imagínate en los climas de nuestros países no portar con una ingesta de agua continua. Entonces hay ciertas cosas que son recomendaciones generales, que son bastante valiosas y que el paciente tiene que estar enterado. Para eso son estas unidades, para darles no solamente el diagnóstico, el apoyo necesario y el tratamiento, sino la orientación con estas cosas cotidianas que son de bastante valor, sumamente valiosas. Sí, señor, es muy importante. Freda, de verdad que diste otra clase más, como siempre, y sobre todo generar conciencia, porque has dicho algo muy importante. Fíjate que las estadísticas como han cambiado, ¿no? De que siempre el adulto menor para arriba y resulta ser que en los niños también se están presentando, y sobre todo esas alarmas, las alarmas
que las personas tienen que estar muy atentas al respecto. Muchísimas gracias, Freda, por este enlace. Vamos a seguir teniendo enlaces. Dinos dónde te podemos encontrar, Freda. Bueno, mira, me pueden conseguir en las redes como freda.hernández, eso es en el Instagram. Creo que es una forma bastante accesible para todos y es simplemente mi nombre con un puntico en el medio, freda.hernández. Aquí en Maracaibo estoy en el Hospital Universitario en las mañanas y en la Clínica Falcón y en la Policlínica Amado en las tardes. Esos son mis puntos de referencia. No hay excusa para aquellas personas que te pueden encontrar. Y también, por eso te digo, si nos contactan a través del Instagram, con mucho gusto también podemos darle apoyo online, así es que esto es una maravilla, cómo nosotros podemos conectarnos. Tú estás en Italia, yo estoy aquí, estamos hablando como si estuviéramos una al lado de la otra, y esas son las ventajas actuales del modernismo. Entonces, desde ese punto de vista también podemos dar apoyo, orientación a los pacientes por vía online si se justificara o si lo necesitaran. ¿Okay? Mira, Freda, yo te voy a comprometer en público porque yo sé que ustedes están en continuo sesión de investigación conectados a nivel mundial con las otras organizaciones. Todo avance al respecto, vamos a informarlo. Creo que las personas están en el derecho de recibirlo y sobre todo generar buenas noticias, porque hay que ponerse en el lugar de esas personas. Y sobre todo te felicito, continúa así, tienes un gran equipo y sobre todo lo haces de corazón, que eso es lo interesante, ¿no? Y lo importante, que si no se hace con vocación y de corazón, no se logra absolutamente nada. Así es. ¿Ok? Así que bueno, estamos en continuo contacto y a la próxima, Freda. De nuevo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, María Ángel. Buenos días para ti también.